Estados Unidos, México y Canadá han mantenido durante años excelentes relaciones diplomáticas y comerciales. Por eso, a los presidentes y al primer ministro de estos tres países los llaman los tres amigos. Pero esa amistad podría estar llegando a su fin, o por lo menos parece que ya asomó la cara el compadre incómodo de la vecindad. Al punto que la semana pasada, Canadá se sumó a México en una queja oficial en contra de Estados Unidos para combatir una posición de la administración de Biden que ambos países consideran ventajosa o, como coloquialmente decimos, gandalla. Mientras que Estados Unidos argumenta que está en su derecho por una diferencia de interpretación de criterios. Pero esa interpretación de criterios de la administración de Biden podría costarle a México y a Canadá miles de empleos y multimillonarias pérdidas económicas, y por eso ambos países se han unido ya para anunciar no solo que presentaron una queja formal, sino represalias que podrían costarle de vuelta a Estados Unidos una pérdida igual o peor a la de ambos países. Si te interesa saber qué ha originado toda esta disputa, en qué consisten estas medidas y cómo podría afectarte a ti, no solo si vives en cualquiera de estos tres países, también en cualquier parte del continente americano, pues en este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Para explicarte el origen de la disputa de una forma muy sencilla, imaginémonos que eres el dueño de una gran tienda de bicicletas y tus vecinos producen partes y refacciones para bicicletas. Si te unes con ellos, podrías vender tus productos a un mejor precio, sobre todo si firmaras una especie de acuerdo con el gobierno local para que las bicicletas que se fabrican en tu vecindario no pagaran impuestos. Así, producirían bicicletas a gran escala, le darías más trabajo a tus vecinos y le iría muy bien no solo a tu vecindario, sino a todo el que compre una bicicleta en tu comunidad, en lugar de importar y comprar bicicletas desde países como China. Pues algo así pasa con México, Estados Unidos y Canadá. En 1988 se comenzaron a poner de acuerdo para comercializar entre ellos a gran escala y depender menos de Asia. Y en 1944 entró en vigor el primer Tratado de Libre Comercio que ahora se conoce como TEMEC. Y basado en nuestro ejemplo, aunque hoy las manzanas de la discordia no son las bicicletas, sí es algo parecido. Los vehículos automotores, que son el producto más valioso comercializado entre estos tres países. Miles de empleos dependen de la industria automotriz en estos tres países. Tan solo en México se producen cada año cientos de vehículos de todo tipo, desde vehículos de trabajo hasta autos de lujo como Audi, BMW, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota y hasta Volkswagen. Y antes de seguirte explicando cuál es el problema, tengo que adelantarte que no solo se trata de autos. Este es el principal problema que ya ha desatado una guerra comercial entre estos tres países e incluyen diversos productos que van desde salsa de tomate hasta el whisky y que podría empeorar muy pronto. Ahora veamos este vehículo. Es un Audi Q5. Podríamos decir que es un vehículo mexicano, aunque se produce en México, para ser exactos en el estado de Puebla, pero para muchos este es un auto alemán. Y este es el inicio del problema. La disputa inicial entre Canadá y México contra Estados Unidos se centra en cómo los tres países definen un vehículo norteamericano. Y es que una disposición del Tratado Comercial Nuevo establece que para el 2025 el 75% de cada vehículo y de ciertos componentes básicos deben fabricarse en el país de origen para poder cruzar una frontera de América del Norte sin pagar impuestos. Si esos productos no alcanzan ese 75% de hecho en casa, Estados Unidos puede cobrar un impuesto adicional según las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero la interpretación que la administración de Biden quiere darle ahora a esta regla es más estricta que la de México y Canadá. Esto para dificultar que los vehículos que vengan de Canadá o de México paguen este impuesto y los suyos
estén exentos. Esto bajo un nuevo proyecto de ley llamado Build Back Better, que muchos han considerado como una política proteccionista y que en un momento te voy a explicar. El problema concreto es que México y Canadá pelean porque el tratado comercial que firmaron establece que si el 75% de un componente esencial de un automóvil se fabrica regionalmente, eso es suficiente para definirlo como un vehículo libre de impuestos en América del Norte. Y por componentes esenciales nos referimos al motor, transmisiones, chasis, carrocería, ejes, suspensión, dirección y baterías. Pero ahora la administración de Joe Biden dice que entendieron mal las letras chiquitas y que debe ser el 75% de todo el vehículo, incluyendo faros, rines, foquitos, adornos y hasta los espejos retrovisores. Y como comprenderás, con esta interpretación es casi imposible que el 75% de todas esas diminutas piezas de un vehículo se hagan en América del Norte, especialmente los semiconductores que solo se producen en Taiwán. Y con esto, la administración de Biden pretende pasar a la báscula a todos los vehículos de sus socios comerciales, pero no a sus vehículos eléctricos, que no solo no pagarían impuestos, sino que incluso hasta tendrían un descuento adicional o también llamado estímulo fiscal. Pongámoslo de este modo. En este ejemplo de la tienda de bicicletas, en un principio acordaste con tus vecinos que si el 75% de lo más esencial de la bicicleta, como la llanta o la cadena, la habían fabricado tus vecinos en sus casas, era una bicicleta local, sin importar que el asiento, los reflectores o la campanita vinieran de Asia. Pero de pronto les empiezas a pedir a tus vecinos que para no pagar impuestos en tu tienda deben hacer más de la mitad de todos los componentes de la bicicleta ellos solos. No solo no tendrían de dónde sacarlos, sería imposible. Sobre todo si desde un principio tú sabías que tus vecinos no se dedicaban a eso y peor aún, imagínate que ahora tu gran tienda de bicicletas comienza a vender bicicletas eléctricas con descuento. ¿Por qué habría alguien de comprar la vieja bicicleta de cadena que ahora paga un impuesto adicional y por lo tanto es más cara? Lo único que harías es llevar a la quiebra a tus vecinos. Pero ellos también venden otros productos como tomates, carne, electrónicos y en represalia lo que va a pasar es que te los van a vender ahora a ti más caros y todos pierden al final del día. Pues algo así está pasando y como comprenderás, ni México ni Canadá están muy felices que digamos, y su molestia ya se ha hecho sentir en medidas de represalias contra Estados Unidos. Flavio Golpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes en Canadá, dijo que si Estados Unidos sigue adelante con su interpretación, podría tener implicaciones importantes en toda América del Norte y dijo que los fabricantes de automóviles podrían entonces optar por mejor no cumplir con las nuevas reglas y entonces dedicarse a solo ensamblar sin producir ellos mismos los componentes esenciales, ni el 75%, ni el 10%, ni nada, y podrían simplemente traer todos los componentes de China a un precio más barato y dejar de comprárselos adivina quién, a Estados Unidos, cientos de piezas de vehículos y simplemente aceptar el arancel de la Organización Mundial de Comercio del 2.5% adicional. En ese escenario, el gran ganador sería China, que fabrica esas mismas piezas que hace Estados Unidos, pero con una mano de obra muy barata, y el gran perdedor sería Estados Unidos, que actualmente produce alrededor del 50% de todas las piezas de los automóviles que se producen en América del Norte. En el año 2019, Canadá, México y Estados Unidos acordaron un proceso de mecanismo para resolver cualquier disputa, el Panel de Resolución de Disputas, que México acaba de inaugurar con la primera queja en contra de Estados Unidos y a la que ahora se le une formalmente Canadá. Y a esto se le suma un problema más que ha causado la molestia de ambos países, la creación de un incentivo fiscal propuesto por Biden que solo aplica para sus vehículos eléctricos que obviamente sean fabricados en Estados Unidos. La propuesta de Biden no ha sido bien vista por los republicanos.
Y es que la medida, aunque suena bastante buena para los residentes de Estados Unidos, podría traer más problemas que beneficios. Y es que por parte de Canadá, la viceprimera ministra Chrystia Freeland envió una dura carta a los principales senadores estadounidenses amenazando con suspender partes del acuerdo comercial con Estados Unidos e imponer sanciones a los productos estadounidenses. En parte de su carta, la viceministra dijo: "Estamos profundamente preocupados de que ciertas disposiciones de los créditos fiscales para vehículos eléctricos propuestos en la ley Build Back Better violen las obligaciones de Estados Unidos en virtud del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. La propuesta equivale a un arancel del 34% sobre los vehículos eléctricos ensamblados en México y en Canadá y es una amenaza significativa para la industria automotriz canadiense". Y es que gran parte del llamado Build Back Better o Reconstruir Mejor ofrece un subsidio de $12,500 para los residentes estadounidenses que compren un vehículo eléctrico que se haya producido en Estados Unidos en lugar de un vehículo tradicional con motor de gasolina. La administración de Biden considera esto un paso positivo y necesario para sacar del mercado a los vehículos de gasolina y combatir el cambio climático. Pero diversos economistas canadienses desestiman el argumento de Joe Biden, diciendo que si realmente este es un esfuerzo por combatir el cambio climático, que ofrezca el mismo descuento de $12,500 a todos los autos eléctricos que también se produzcan en Canadá y México y no solo a los que se produzcan en Estados Unidos. Y por esto consideran que es una medida proteccionista en contra del libre comercio. En resumen, porque cualquier automóvil fabricado en México o Canadá no recibirá este subsidio y encima será gravado con un impuesto adicional por la interpretación a la regla del 75% que está dando la administración Biden al tratado. Esta historia es muy similar a la del 2019, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos le impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio, justificándose en intereses de seguridad nacional. Canadá y México se vieron afectados y ambos países tomaron represalias. Canadá, por su parte, tomó represalias con sus propios aranceles del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio estadounidense, y también impuso un arancel del 10% adicional sobre múltiples artículos de consumo dirigido a los productos fabricados en los estados en donde vivían los senadores estadounidenses que aprobaron esos aranceles. Esa lista de productos incluía el famoso whisky Bourbon de Kentucky, cortadoras de césped, salsa de tomate, jarabe de arce, electrodomésticos, botes y muchos otros artículos. Y ahora que la historia se repite, la viceprimer ministra de Canadá ha anunciado que en los próximos días publicarán una lista de productos estadounidenses que pueden enfrentar sanciones arancelarias si no hay una resolución satisfactoria a este problema. Y una semana antes de que Canadá anunciara esta serie de medidas arancelarias contra Estados Unidos, México ya había anunciado que emprendería acciones comerciales contra Estados Unidos por estas mismas razones, que según la secretaria de Economía de México, violan el acuerdo comercial entre los tres países. La secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, lanzó un mensaje muy preciso que llamó la atención particularmente de Joe Biden. Si los demócratas estadounidenses toman medidas económicas que dañan a México, corren el riesgo de una reacción negativa en los votantes mexico-estadounidenses. Parece que el presidente Joe Biden está buscando votos para su reelección del próximo año. Si es así, puede haber consecuencias. Y esto habla de un factor muy poderoso que México tiene en Estados Unidos y Canadá no. Electores que tienen su voto en Estados Unidos, pero su corazón en México, y que pueden votar a favor o en contra de Biden. Y es que recientemente, cuando un periodista canadiense de CBC News le planteó que hay al menos
1 millón de canadienses viviendo en los Estados Unidos que podrían votar en contra de Biden en las próximas elecciones, la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, respondió al estilo canadiense con un Hold My Beer, diciendo: nosotros tenemos 38 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. 38 millones de mexicanos son más que toda la población junta que tiene Canadá y podría definir la reelección de Biden por mucho. Tatiana Cloutier advirtió que el presidente de México está también analizando otros pasos económicos como cancelarle diversos contratos a empresas estadounidenses para la generación de energía en México y otorgarle sus servicios a una paraestatal con una participación garantizada de más del 50% del mercado. Una especie de expropiación que no le hace gracia a Estados Unidos. De hecho, el periódico The Wall Street Journal informó que las tropas de la Guardia Nacional Mexicana ya sellaron las puertas de una terminal de combustible de propiedad estadounidense y eso ha ejercido también una enorme presión en Estados Unidos. Y los republicanos están presionando a la administración de Biden para que retroceda sobre su interpretación del Tratado de Libre Comercio y sobre su ley Reconstruir Mejor o Build Back Better. Dime en los comentarios quién crees tú que tiene la razón en medio de esta disputa y cómo crees que debería solucionarse. Y si te ha gustado este video, ayúdame suscribiéndote al canal. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.